Buenas tardes, vamos a presentar nuestra práctica de filtros electrónicos. En este caso van a ser filtros Chebyshev. Va a ser uno tipo pasaltas y dos pasabajas. Nuestro primer filtro es de tipo pasabajas. Y bueno, los valores de las resistencias y los capacitores se dieron en la clase y lo que se hizo fue calcular la frecuencia de polo. Con esta frecuencia de polo se pudieron calcular los valores de las demás frecuencias. En nuestro osciloscopio podemos ver que la frecuencia de corte es de 3080 Hz. En este caso, se tiene una ganancia unitaria. Una década antes de nuestra frecuencia de corte, podemos ver que se deja pasar toda la señal, mientras que una década después, nuestra señal de salida se ve extremadamente atenuada. Enseguida nuestra frecuencia de resonancia, que es de 2.23 kHz, nos muestra en la señal de salida el máximo voltaje que se puede tener. Y finalmente en nuestra frecuencia a 3 decibeles, nuestra frecuencia de salida un poco atenuada. Y bueno, ahorita vamos a ver el diagrama de Bode. Nuestra frecuencia de resonancia es el punto más alto de nuestro rizo. Enseguida podemos notar lo que es nuestra frecuencia de corte. Y finalmente podemos ver nuestra frecuencia a 3 decibeles, que es aproximadamente 34.403 kHz. A continuación tenemos nuestro segundo filtro, que es un filtro pasabajas. Aquí se nos dieron los cuatro elementos para diseñar el filtro: de la atenuación en la banda pasante de 3 decibeles, la frecuencia de la banda pasante de 1 kHz, la atenuación en la banda de supresión de 40 decibeles y la frecuencia de la banda de supresión en 5 kHz. Con esos datos obtuvimos que el orden del filtro es de 2. Y bueno, era resistencia constante, tuvimos de 1 kilo, y con la tabla de los valores de las resistencias obtuvimos los capacitores. Uno nos quedó de 0.26 microfaradios y otro de 0.11 microfaradios. Se calculó la frecuencia de polo, dándonos 941.1 Hz. Y a continuación, en el osciloscopio tenemos que nuestra frecuencia de corte es de 543 Hz. Vemos que está pasando la señal. Después, una década antes, que serían 54.3 Hz. Ahí observamos que de igual manera ahí está pasando toda la señal, porque pues es un filtro pasabajas. Y una década después, que son 5430 Hz, vemos que la señal se encuentra muy atenuada, pues es pasabajas, entonces las señales más altas no las pasa. A continuación tenemos la frecuencia de resonancia, que son 384 Hz. Ahí observamos que no se tiene mucha ganancia, pues entran casi 2 volts y sale 0.01 volts más. Entonces, finalmente vamos a tener la frecuencia de los 3 decibeles, que es la de 1000 Hz. Aquí observamos que la señal está ligeramente atenuada. Finalmente vemos el bode de filtro. En el bode
podemos ver que el rizo no está tan marcado, por eso es que las señales nos salían casi parecidas en las frecuencias. Tenemos en los 384 Hz la máxima ganancia que puede tener en el rizo, que pues es muy pequeño. Después tenemos la frecuencia de corte, que es en 543 Hz. Antes de la frecuencia de corte se deja pasar la señal y después se empieza a atenuar. Entre más lejos de la frecuencia de corte, más atenuada va a estar. Y finalmente tenemos la frecuencia en 3 decibeles, que son los 1000 Hz. Ahí podemos observar que está en 2.99, casi los 3. Y a continuación vamos a tener el siguiente filtro. Para este último diseño del filtro pasaltas de tipo Chebyshev, encontramos que el orden que obtendrá este filtro es de cuarto. Entonces, partiendo de los parámetros de diseño, se calculó este orden. Se propone un capacitor que va a ser constante a lo largo de todo el circuito, que es de 33 nanofaradios. De ahí, mediante el método de resistencia y capacitancia constante, se calculan nuestras 4 resistencias, que son por el valor del orden, que es 4. Entonces son dos filtros de segundo orden en serie para formar un filtro de cuarto orden de tipo pasabajas. Ahora, analizando su comportamiento, debemos conocer la frecuencia del polo para obtener la frecuencia de corte, la frecuencia de resonancia y la de 3 decibeles. Entonces, en la frecuencia de corte, que es 105 Hz, pues se va a obtener la máxima ganancia del voltaje de entrada que está entrando. Perdón, aquí es 115 Hz. Ahí vemos en el osciloscopio que lo máximo que podemos obtener es 2.21 volts, la frecuencia de resonancia. En la frecuencia en 3 decibeles se obtuvo que es de 100 Hz, y ahí vemos que ya está siendo atenuada el voltaje de la señal de entrada. Y para la frecuencia de corte, que es 105 Hz, pues vemos que ahí el voltaje de entrada y el voltaje de salida es cercanamente, o sea, son muy parecidos. Si analizamos el comportamiento del filtro pasa altas una década antes, pues vemos que la señal de salida está siendo atenuada correctamente, ya que nos está arrojando valor de microvolts. Si analizamos el comportamiento una década después de la frecuencia de corte, ahí podemos ver que nuestra señal está pasando completamente, sin atenuaciones y sin ganancias. Entonces, ahora, analizando un poquito más de cerca el comportamiento del filtro con el diagrama de Bode, aquí observamos las 3 frecuencias que se calcularon. La frecuencia de resonancia, que es los 115 Hz aproximadamente, es donde vamos a obtener la máxima ganancia. Después están los 105 Hz, que es la frecuencia de corte, donde serán los 0 decibeles aproximadamente. Aquí se logró encontrar ese punto, y después en los 100 Hz son los menos 3 decibeles del filtro. Cabe mencionar que este filtro se van a encontrar 2 rizos, ya que es de orden 4. Entonces, aquí en la imagen no se aprecia tanto, pero podemos ver mediante el cursor que así como va elevándose la curva, llega a un punto en el que va bajando y después asciende de nuevo. Entonces ese rizo es muy pequeño, pero sí lo presenta nuestro filtro. Y eso es todo de nuestra práctica de filtros pasaltas y pasabajas tipo Chebyshev. Gracias.